$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Espero que se encuentren muy bien. Yo aquí con algunas dificultades que he tenido con el internet, no sé últimamente qué está sucediendo. Y pues bueno, hoy es un día muy especial. Está haciendo ya un poco más de calor aquí en el norte del país, en Baja California. El clima ya está mucho más caluroso y tenemos un invitado de lujo. ¿Qué puedo decir? Mi buen amigo Yadeneiro, quien se encuentra ya aquí en el foro, listo para compartirnos con un tema que me parece interesante, ¿no? Un tema que no todo mundo puede abordar, ¿no? En cuanto a los procedimientos administrativos aduaneros y el autotransporte de carga. Y bueno, un tema que finalmente en las aduanas y en el recorrido profesional que ha tenido Yadeneiro Hernández, bueno, pues ha sido destacado en cuanto a tratar de resolver este tipo de procesos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te ha ido, maestro? Hola, ¿qué tal, Octavio? ¿Cómo estás, doctor? Bien, muchas gracias. Muy bien, gracias a todos. Saludos y los abrazo a la distancia. ¿Cómo están? Bien, gracias. Creo que tienes un poco de eco, Yadeneiro. Me imagino que tienes abierto algún otro micrófono o alguna otra bocina. Tienes razón. ¿Sí? Es que justo por lo que comentabas hace un rato, doctor. Ahí está. A mí me pasó exactamente lo mismo, y me pasa continuamente. De hecho, Daniela ahorita estamos impulsando una competencia que está en proceso de evaluación por parte de Conocer. Entonces, bueno, en este momento algunos de los que participan dentro de Hagamos un Trueque están en el proceso de evaluación, están en examen, en pocas palabras, Yadeneiro. Entonces, ahorita va a tratar de integrarse antes de que culmine lo que sería esta exitosa charla. Y no sé, Isa, si para ahora sí invertirle el tiempo a la plática del maestro Hernández, si podamos poner su semblanza, por favor. Bueno, me voy a permitir leer tu semblanza. Está muy larga, le hicimos un pequeño resumen, pero es el maestro Yadeneiro Hernández Austria, es maestro en Derecho Privado, especialista en impuestos, contratos, comercio exterior y en contencioso fiscal, aduanero y administrativo. Es auditor líder en seguridad de logística internacional de OEA y CITIPAT. Una trayectoria de más de 22 años en el SAT se traduce en el manejo y conocimiento de procesos como el despacho y operación aduanera, seguridad en la cadena de suministro internacional, tratados internacionales, medios de defensa administrativa y fiscal, responsabilidades penales de los servidores públicos, evaluaciones y supervisiones en materia de anticorrupción a los procesos del sistema tributario mexicano. En el aspecto laboral, resaltan los cargos dentro del Servicio de Administración Tributaria, como coordinador jurídico de vistas aduanales, jefe de operación aduanera, subadministrador y administrador en las aduanas de Veracruz, Coatzacoalcos, Puerto Palomas, Cancún, Subteniente López, Ciudad Juárez y Aguascalientes. Además, subadministrador local jurídico en Veracruz y administrador regional del sur de la Administración General de Evaluación. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, cuenta con diplomados en Derecho Procesal Constitucional, en Aduanas, Logística y Comercio Internacional, en Derecho Administrativo, en Juicio de Amparo, en Compliance Jurídico para Empresas, además con estudios de posgrado en Economía y Administración Pública por la Universidad de Quintana Roo. Es maestro en Derecho Privado por la Universidad Cristóbal Colón, en donde también es candidato a doctor en Derecho, reconocido en el 2016 como uno de los principales asesores en comercio exterior por la revista Estrategia Aduanera. Miembro y socio fundador de Sencomex, conferencista nacional e internacional y actualmente es director general de la firma Procofa SC, con sede en la ciudad Juárez, Chihuahua, donde ya te quedaste a radicar. Pero bueno, como vemos, pues has tenido una trayectoria muy interesante, con distintas, a través, ¿no?, de todo el trabajo que has desempeñado en el Servicio de Administración Tributaria, y pues veo que te aventaste todos los puestos, ¿no? Nada más te faltó enlace,
para ahora sí aventarte el enlace hasta, y claro, administrador general y jefe del SAT, que esperemos pronto porque se requieren personas con tu conocimiento y experiencia, particularmente en la materia aduanera. Y pues, como verás, hay una serie de panelistas que van a estar dichosos de escuchar tu conferencia y nos están siguiendo por redes sociales. Aquí, obviamente, pues un saludo a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a quienes se está transmitiendo por Concanaco Servitur, a través de las redes de TLC Asociados, de TLC Magazine México, y bueno, particularmente todas las cámaras de comercio que te van a escuchar y que van a volver a ver la repetición. He de decirte, maestro Hernández, que cada vez hay más que dicen en la mañana se levantan temprano a ver en YouTube las repeticiones. Y nos dicen, no pude entrar a la plática, pero la acabo de ver, y la comunidad en términos de que esta charla se convierte en una retransmisión, esta charla se puede seguir en YouTube, esta charla se convierte en un podcast. Bueno, pues el movimiento se hace múltiple, porque el que no lo escuchó la primera vez, lo escucha la segunda, la tercera o la cuarta vez. Entonces, bienvenido a tu casa, a que hagamos un trueque, maestro Yadeneyro, y de verdad qué privilegio tenerte aquí. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor. Gracias por su tiempo. La verdad es de que justo, ¿no? El tiempo dicen que es el único amigo fiel que no perdona, y hoy en día el tiempo es un regalo excepcional. Entonces, gracias por tu presentación. Definiría nuestros gustos, ¿no? Nuestras aficiones, pues es precisamente la pasión, ¿no? Por estos temas aduaneros, por estos temas de comercio exterior, y por eso estamos aquí. Creo que es solo para compartir. Lo decías tú hace un rato y lo decías bien, es decir, hay gente que repite las videograbaciones y demás, y cuando estamos en este medio, cada vez que hacemos la lectura de una norma, cada vez que hacemos la lectura de una ley, de una disposición, la verdad es que lo leemos y lo vemos con ojos diferentes. Obviamente la experiencia se va acumulando y el sentido de la letra, el sentido de la norma, a veces no es que cambie, pero lo percibimos de distinta forma, ¿no? Entonces, hoy tendré la oportunidad de compartir con ustedes, de compartirles aquí una presentación relacionada con los procedimientos administrativos desde la perspectiva del sector de autotransporte. Este sector que este sector que es indispensable para temas de comercio exterior, es indispensable para temas de la cadena de suministro, y bueno, justo con la experiencia reciente que aún todavía padecemos y vivimos de la pandemia, pues tomamos un claro ejemplo, una dimensión correcta de lo que significa el autotransporte. Y así como los médicos, enfermeras y demás, habría algunos que opinaban, yo soy de esos, que los operadores, que los conductores son héroes también, o fueron héroes porque la tarea que hicieron fue muy importante en estos temas, en estos días de pandemia, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. La idea es precisamente, a lo mejor no es algo novedoso, el tema ya está ahí, es decir, la perspectiva ahí se encuentra. Lo que vamos a hacer es nada más en esta tarde de hoy, precisamente a través de la perspectiva del autotransporte, ver qué connotación, qué sentido tienen la norma, tienen las leyes para efectos de, en particular, involucrarlo directamente con el despacho aduanero. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra presentación. El tema, justo hoy por la mañana leí una nota por ahí del Financiero que hacía referencia a lo grande que ha sido y que ha venido creciendo el tema del mercado libre. Pero en general, el contexto global es precisamente en el que hoy estamos involucrados, que nos permiten desde el patio, desde la mesa de centro de tu sala, en tu casa, pues puedes hacer comercio internacional. Es decir, como consumidor puedes entrar a una herramienta tecnológica, a una página electrónica, y el comercio electrónico está solo al alcance de un enter o de un clic.
¿no? Por ahí, precisamente, en nuestra experiencia académica en la maestría de Derecho Privado, tocábamos esos tópicos, ¿no? De cómo el contrato de compraventa en términos generales ha venido evolucionando, y hoy algunos elementos que eran estrictamente necesarios para la celebración y para la validez de un contrato de compraventa, hoy nos encontramos ante teorías que aún sigan enarbolando la teoría de la autonomía de la voluntad, ¿no? Entre las partes, y el enter o la celebración de este tipo de convenios entre partes ausentes, entre partes no presentes, porque se hacen a través de un medio tecnológico, a través de una herramienta electrónica, pues nos colocan en un contexto totalmente diferente. Y bueno, es innegable, ha sido innegable que el crecimiento de este tipo de actos de comercio internacionales a través de las distintas plataformas electrónicas globales, ¿no? Lo cierto es de que, independientemente de esto, de que hemos evolucionado, finalmente nos acotamos a la siguiente idea. Ese tipo de productos, los bienes, las mercaderías que bien podemos adquirir desde el otro lado del mundo, pues es necesario para que puedan llegar con nosotros, se transporten. Y en ese sentido, aún sigue cobrando importancia el tema del autotransporte terrestre en particular, en este caso, aunque obviamente tenemos los de los otros sectores, ¿no? Sin embargo, la tecnología está avanzando. Por ahí creo que hace un par de años, hace 3 años, se hizo la primera prueba a través de un tractocamión no tripulado, que el viaje se hizo en un tramo en el estado de Colorado, en Estados Unidos, ahí cerca de Denver. Lo recuerdo bien porque transportaba cerveza, ¿no? Entonces, era un embarque muy delicado que tenía que llegar no solo a tiempo, sino con las medidas de cuidado correspondientes a un transporte eficaz, ¿no? Entonces, lo que quiero resaltar aquí es la idea, insisto, de que el autotransporte o el transporte de las mercaderías van a implicar siempre un tractocamión, un buque, un avión o un ferrocarril, ¿no? Es lo que quiero contextualizar aquí para iniciar nuestra charla, ¿no? Ahora, ya metiéndonos al tema de las generalidades que el autotransporte debe observar respecto a nuestro marco normativo y en particular respecto a la ley aduanera, bueno, vamos a repasar aquí brevemente, solo para contextualizarlo, insisto, algunas disposiciones que me resultaron importantes e interesantes. No se diga del artículo 1 de nuestra ley aduanera, que establece obviamente la obligación, ¿no? de que el cumplimiento de las disposiciones contenidas en nuestra ley pues están dirigidas para que se cumplan por aquellas personas, ¿no? O para la entrada y salida de mercancías y también de sus medios de transporte. Entonces, a veces nos vamos con la finta, como coloquialmente se dice, en el sentido de que pareciera que la ley aduanera o la ley de comercio exterior o la ley de los impuestos generales de importación y exportación van dirigidos exclusivamente a bienes, ya sean tangibles o intangibles, pero no, también existe una regulación muy importante que es la que los invito a que no perdamos de vista, que es la relacionada con, insisto, los medios de transporte. También por ahí, en el artículo 20 de nuestra legislación especial, en este caso la ley aduanera, repito, establece la obligación para los capitanes, para los pilotos, para los conductores, para los operadores, de una obligación de exhibir, ¿no? Ante la autoridad aduanera precisamente los documentos que amparen o que describan tanto las mercancías como los medios de transporte. Y me remonto aquí rápidamente, Octavio, si me lo permiten, queridos escuchas, aquel acto que se realizaba en antaño, creo yo, que se denominaba la libre plática. Y la libre plática todavía tuve oportunidad de asistir a ese tipo de diligencias en el puerto de Veracruz, y consistía precisamente en que llegaba el aviso de la agencia naviera, la aduana, al departamento de navegación de la aduana marítima de Veracruz, llegaba el informe de la notificación de que un barco estaba presto, estaba listo para zarpar. En consecuencia, aún encontrándose en fondeo,
y previo a que se atracaran el muelle correspondiente, las autoridades federales del puerto asistían a la embarcación, entre ellas obviamente la autoridad sanitaria, la autoridad de migración y también la autoridad hacendaria representada por la aduana de Veracruz. Todavía tuve el privilegio de llegar, subirnos a las embarcaciones con las peripecias que hay que hacer para subir las escaleras, esas móviles que se colocan a los costados de los buques, todos enormes, y llegabas y te entrevistabas con el capitán que te recibía por los protocolos que existen en el medio. Digo, la verdad es que ya no he visto ese tipo de diligencias, y te ofrecían precisamente un listado con la relación de las personas que integraban su tripulación, un listado de los contenedores que llevaban a bordo y un listado de enseres o defectos personales correspondientes a la tripulación. De ahí la obligación contenida precisamente en ese artículo 20, que hoy en día, si bien es cierto para el tráfico del autotransporte terrestre, pues reside o se puede dirigir precisamente a interpretarlo como la obligación que tiene el conductor, el chofer, de exhibir la mercancía, que ampare o que describa las mercancías y también los medios de transporte. En ese sentido, avanzando un poquito más o caminando hacia adelante dentro de una lectura topográfica que hagamos de la ley aduanera, pues nos encontramos con el artículo 35, que todos lo conocemos en el sentido de que conceptualiza el concepto del despacho aduanero, ¿no? Y establece de manera particular, pues, quién es el sujeto pasivo de la relación tributaria en nuestra materia aduanera. Y en ese sentido, establece que aquellos actos o este conjunto de actos y formalidades que se tienen que hacer para el ingreso de mercancías a nuestro país o para su salida, pues tienen que hacerlo los agentes aduanales, los importadores, exportadores, dependientes, etcétera, y hace una acotación como una generalidad, también refiriéndose a los poseedores, tenedores y propietarios, ¿no? Pero en particular identifica como sujeto pasivo de esta relación tributaria, en particular aduanera, aquellas personas que introduzcan o que extraigan. Y en ese sentido, la propia ley establece que se entenderá que introducen o que extraen mercancías en nuestro territorio nacional por las personas que sean sus propietarios, sus poseedores o sus tenedores, ¿no? Y en ese sentido quiero hacer aquí un paréntesis porque para efectos de las facultades de comprobación de nuestras autoridades aduaneras, imaginemos, ¿no?, que estamos ante una situación de un cruce de un pasajero internacional que conducía su vehículo de norte a sur y que por alguna circunstancia actualizó algún supuesto para que se iniciara el procedimiento administrativo en materia aduanera, toda vez que en su vehículo se encontró alguna mercancía que no cumplía con alguna disposición, lo que actualizó, insisto, algún supuesto de los contenidos en el 151, y quiero resaltar aquí la idea de que a veces esas personas ignoran, desconocen, son los casos menos frecuentes, pero sí me he encontrado con pasajeros que desconocen, que dentro de la cajuela traían inclusive, porque luego es muy común que se presten los vehículos entre familiares, que traían, por ejemplo, un cartucho con municiones o armas de fuego, que en Estados Unidos es permitido, pero para introducirlas a nuestro país se requieren permisos especiales. Y en ese sentido, lo que quiero es resaltar con este comentario es que pues no existía como tal, si bien es cierto, la ley aduanera presumiblemente, una presunción legal establece que quienes introducen o quienes extraen serán los propietarios, los tenedores o los poseedores. Existen por ahí algunos criterios de nuestro órgano judicial en el sentido de que para efectos del contrabando se tendrá que dinamizar o potencializar esa acción de poseedor, de tenedor. Es decir, no es suficiente con que venía ahí atrás de la cajuela, sino que esa posesión o esa tenencia sea más dinámica. En ese sentido, pues habrá que cuestionar hoy en día para las autoridades aduaneras cómo hilvanar, cómo hilar la responsabilidad que pudiera tener un pasajero internacional. Aquí mi comentario con esto. Vamos a ver también que obviamente
nuestro despacho aduanero, pues digo, lo coloqué ahí a manera de que con estos conceptos, a manera de que podamos armar, ¿no? En orden cronológico, cuáles son las etapas que tiene nuestro despacho aduanero. Lo que me interesa aquí es, pues ustedes nada más lo saben, yo lo que quiero es nada más resaltarlo, en el tema de la validación o la prevalidación, desde ese momento, actos previos al despacho aduanero, ya se están suministrando datos a nuestro sistema electrónico aduanero, a la propia autoridad, que tienen que ver con el autotransporte. No solo con la mercancía, que es algo muy importante, documentos que conocemos como pedimentos, como DODA, pues ya van implícitos esa transmisión, esa información relacionada con el CAT, ¿no? Que corresponde a la empresa de autotransporte, el código alfanumérico para el transportista, el número de matrícula que tiene el remolque o el semirremolque que viene arrastrando, así como otros datos que lo van ya particularizando desde inclusive antes que active el mecanismo de selección automatizada. Ahora bien, siguiendo avanzando, mejor dicho, en el estudio, en la revisión topográfica de nuestra ley, el artículo 53 establece ya pues, obligaciones para el pago, ¿no? Y en ese sentido coloca como responsables solidarios el artículo 53, como lo pueden ver en esta lámina, esta fracción tercera, coloca como responsables solidarios del pago de contribuciones y cuotas compensatorias, pues a los propietarios y a los dueños de las empresas de transporte. Pareciera que a veces este tipo, insisto, a mí, digo, se los comparto, a mí me pasa, pareciera que el principal responsable obviamente es el importador, es el exportador, ¿no? Y existe la responsabilidad solidaria, tanto para la agente aduanal, pero también existe una responsabilidad solidaria para el propietario, para el empresario de medios de transporte, que a veces lo perdemos de vista y a veces quienes estamos involucrados en los temas del cruce internacional o del transporte carretero, olvidamos ese tipo de alcances que ya están establecidos en nuestra propia ley y, bueno, pues cuando los olvidamos nos pueden tomar por descuido y afectar seriamente la dinámica de nuestro negocio, que en este caso, obviamente para las empresas de autotransporte, pues, que es precisamente el transporte de mercancías, el flete, el servicio, como quieran ustedes denominarlo, ¿no? Ahora bien, la propia ley en su artículo 60, pues establece este vínculo más estrecho y dice, oye, independientemente de lo que puedas afectar, hacer, infringir, los que van primero es la mercancía y los medios de transporte. Yo no sé qué hiciste, yo no sé qué... Dejaste, es mi internet. Irregularidad cometiste. Es el internet de Yadeneiro. Tuvo problemitas tu internet. Yadeneiro está teniendo problemas con el internet. Estuviste, pero ya te volvemos a ver normal. Ya estoy otra vez, perdón. No te preocupes, pues es el enanito del internet que siempre nos juega. Pero sin eso no pudieras estar tú en Ciudad Juárez y nosotros en Tijuana y Enrique en la Ciudad de México y bueno, Edgar Preciado en Bolivia. Entonces, adelante. No, mira, te comparto que estoy en la Ciudad de México, aquí en Reforma 105, venimos aquí y creo que por las lluvias que ha tenido la Ciudad de México en estos días, el día de ayer fue un día de mucha lluvia, creo que, como tú dices, reavivan al enanito que está ahí jugando con estos temas de informática, ¿no? Pero bueno, quiero darle continuidad a esto y les decía que la autoridad, independientemente de que se cometió una infracción, hubo el pago de la omisión, perdón, del pago de contribuciones, o hubo una afectación, o ya el transportista entró y se llevó la pluma, aquella que está en el carril de salida y demás. Mientras es eso, la ley, es el 60, dispone que podrá la autoridad tomar la mercancía y los medios de transporte en tanto averigua o se resuelve. Entonces, este artículo de manera muy particular lo veo como que pues, es la parte fundamental de todo esto, ¿no?
Entonces, existe obviamente no solo la afectación a las mercancías, sino también la afectación a los medios de transporte. Entonces, ya vimos cómo desde el artículo primero, la ley dispone quiénes estarán obligados a cumplir con esta ley. El artículo 20 establece la obligación para capitanes, para pilotos, para operadores, en este caso, de exhibir la documentación que ampare o que describa la mercancía y los medios de transporte. En ese sentido, el 53, nuestra ley aduanera establece y coloca al empresario del transporte como responsables solidarios del pago de contribuciones y de cuotas compensatorias. Y finalmente, el artículo 60 es la corona, la cereza en el pastel, y establece que pues serán las mercancías y los medios de transporte quienes respondan, ¿no?, por cualquier tipo de infracción, ya sea de omisión o de otro tipo operativo, ¿no? Ahora, vayámonos a excepción. ¿Quiénes están exentos? En el artículo 61, recordarán ustedes que existen algunos supuestos y algunos agentes, algunas personalidades que están exentas del pago de contribuciones. Y la exención, pues como el criterio tomado aquí de esta tesis, establece que es una excepción a la regla general, ¿no? Y en este caso, a la causación del tributo. Y el artículo 61, en su fracción tercera, establece que no pagarán impuestos al comercio exterior los vehículos del servicio de transporte internacional de carga, ¿no? Esos no van a pagar contribuciones. Esos no están obligados al pago de contribuciones. Les comparto que traemos todavía por ahí. Ojalá inclusive ustedes me puedan ayudar a resolverlo. ¿Por qué? Porque, te los platico muy rápidamente, se trató del cruce de norte a sur de un vehículo de carga que venía vacío, cruza por el carril de vacíos, como generalmente en el argot se le denomina, solo pasa a la revisión de medios de revisión no exhaustiva, no intrusiva, perdón, y el operador de rayos gamma detecta que la caja seca o el remolque traía colocadas una matrícula que le permite la circulación, pero una matrícula de papel. Es muy común en la frontera, para los amigos que no frecuentan estos lugares, la frontera, es muy común que los vehículos de procedencia extranjera, antes de que les llegue la placa o la matrícula de metal, la placa como tal, pues provisionalmente puedan circular con una matrícula de papel. Bueno, pues esto fue suficiente, estos hechos fueron suficientes para que la autoridad aduanera determinara o considerara que esta mercancía, en el caso de un medio de transporte, esta caja seca, este remolque, pues estaba sujeta a acreditar la legal estancia. ¿Por qué? Porque en lugar de traer la placa metálica, traía una placa o una matrícula de papel. El tema se complicó un poquito más porque eran medios de transporte relativamente nuevos. El valor que se le tasó para el cálculo de contribuciones alcanzó inclusive para que hoy por hoy estemos solventando un procedimiento por la vía oral en materia penal, cuando pues, el cruce era de todos los días, cuando el operador estaba realizando algo que para él estaban regresando ya de entregar la carga, venía solo aquí a Ciudad Juárez, o venía a Ciudad Juárez, era para retornarse, ya venía vacío. Sin embargo, esta connotación de la fracción tercera en el artículo 61, créanme que en lo particular, en lo personal, me ha costado Está fallando el internet mucho, ¿verdad, doctor? Bueno, de repente se va y regresa el internet. Yadeneiro, es que no está. Yo creo que no es tanto de internet, sino que trae ahí un problema de
de doble sonido, probablemente. No sé, ya a ver, Yadeneiro, otra vez tuviste problemas con el internet. Sí, ¿Me escuchas? ya estoy aquí. Perdón. ¿Sabes qué? A lo mejor por el bando de ancha sería bueno que nada más estés en una. Igual ya está generando demasiado el internet, el bando que tienes. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a compartir mejor mi internet del teléfono Y nada más. la máquina, porque como estoy compartiendo el Wi-Fi de aquí del hotel. No, en el hotel siempre, generalmente los hoteles hay no te funcionan tanto porque están los huéspedes conectados. Te digo, porque a mí me pasa igual, yo luego utilizo el del internet, el de mi celular. De hecho, ahorita ya te quedaste pasmado. Pero bueno, me parece que es un tema relevante. No sé, Enrique y doctor Carvajal, el que está abordando desde la perspectiva de los procedimientos vinculados con el autotransporte de carga. Y ya estás regresando, ya te volvemos a ver. Ok, perfecto. Ya estás con tu celular, ¿verdad? Sí, ya estoy con mi celular. O sea, estoy compartiendo. Cambió inmediatamente tu internet. Se oye mejor, inclusive. Mejoraste. Ay, qué bueno. Te vas a gastar todos los datos, pero vale la pena hacer un... Ya, nos están mandando preguntas a través de Facebook y a través de YouTube. Queremos agradecerle ahí al equipo de Concanaco. Te la doy a hacer al final. Ok, perfecto. A ver. ¿Tienes permiso para compartir? Ok. Listo, perfecto. Voy. Ya estás en la misma lámina que nos quedamos, entonces adelante. Les decía, para mí no ha sido fácil poder permear la idea al juez de control penal que tratándose de medios de transporte, incluidos sus accesorios o el equipo necesario para prestar ese servicio, y en este caso obviamente se incluyan las tolvas, las pipas, los remolques, cajas secas, etcétera, no están obligados al pago de contribuciones. Y en ese sentido, obviamente, desvincularíamos de los elementos del delito de contrabando precisamente el tema relacionado con la supuesta omisión de pago de contribuciones, ¿no? Entonces, sin embargo, insisto, me ha costado trabajo permear esta idea, porque para el juez pues es un vehículo, para el juez es un remolque, para el juez es una mercancía, y si venía de norte a sur y se internó, es introducción, ¿no? Entonces, es necesario también por parte de nosotros, quienes estamos acá en el rol de litigantes, pues llevar estas ideas que ya están en la propia ley y obviamente digerirlas para que se puedan transmitir de manera correcta y adecuada o de una manera más fácil para que el juez de control nos pueda aceptar esas ideas, ¿no? Pero la idea principal es que el artículo 61 en su fracción tercera exime del pago de contribuciones a los vehículos, a los medios de transporte que presten el servicio de carga internacional. Justo aquí, en esta lámina, lo que quiero es precisamente reforzar este comentario y llevarlo al argot, ¿no? Al argot aduanero, y este tipo de vehículos, al menos en el cruce transfronterizo que se hace en nuestro territorio nacional, en particular en la frontera norte, pues es coloquialmente conocido como el llamado transfer. Ese llamado transfer es precisamente, inclusive me permitiría yo aquí argumentar que si bien es cierto, la ley aduanera establece y el Código Fiscal establece en los documentos con los que se permite, o con los que se puede, no con los que se permite, con los que se puede acreditar la legal estancia de una mercancía de procedencia extranjera en nuestro país, en nuestro territorio nacional, bueno, pues aquí hay otros supuestos donde se acredita la legal estancia y no está en el 146. Es decir, el tema del transfer es precisamente la autorización, el conjunto, en su concepto global es la autorización que le da el Estado
a un particular para que el medio de transporte, incluidos los medios de arrastre, el equipo adicional, las tolvas, las plataformas y demás, aún siendo de procedencia extranjera, puedan acreditar su legal estancia sin cumplir ninguno de los 3 supuestos previstos en el 146 de la ley aduanera. Y en ese sentido, enriquece el marco jurídico que ahora vemos aquí en esta pantalla, precisamente las disposiciones contenidas en el 61 de su fracción tercera, así como el artículo 107, 108 del reglamento de la propia ley aduanera, que inclusive le dan ese alcance al tema del equipo adicional. Es decir, si estamos conceptualizando que el medio de transporte estará exento del pago de contribuciones cuando se haga de manera transfronteriza, pues no es solo concebir al tractor, al camión, sino también el propio reglamento establece el alcance para que se pueda considerar también dentro de ese concepto de excepción o de exención de impuestos a los remolques, a las plataformas, a las camas bajas, etcétera, etcétera, que obviamente en la práctica pues permiten realizar el servicio, ¿no? Materializar el servicio de transporte de carga, ¿no? Les cito también por aquí, hay un acuerdo publicado en el Diario Oficial en 2003, establece precisamente cuáles son las modalidades, ¿no? Se publicó por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y establece los requisitos que deberán cumplir aquellos interesados para obtener la concesión y obviamente tener en su conjunto la autorización para que puedan prestar ese servicio transfronterizo tanto en México como en Estados Unidos, sobre todo en México, ¿no? Entonces, finalmente se circunscribe esta autorización o esta concesión primero a la autorización que te expide la delegación correspondiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, te otorgan placas, ¿no? Del Servicio Público Federal, te otorga una calcomanía, te otorga una tarjeta de circulación y bueno, va restringido precisamente que la circulación de este tipo de medios de transporte de vehículos solo se permita dentro de la franja fronteriza, dentro de la franja de 20 kilómetros o de la región fronteriza en otros lugares, ¿no? Pero la propia ley establece en otros supuestos la necesidad o el requisito para aquellas personas del autotransporte que pretendan internar al resto del territorio nacional ese tipo de vehículos o de medios de transporte. Ahí ya habrá que cumplir con otros requisitos, pero mientras la circulación sea dentro de esta franja que está exenta del pago de contribuciones, y me refiero a la franja fronteriza y a la propia región, pues el marco que yo ubico en la ley aduanera y en su reglamento, así como en este acuerdo publicado en 2003, establecen las condiciones para que en determinado momento esos medios de transporte, esos accesorios, ese equipo adicional pueda acreditar la legal estancia fuera de los conceptos previstos en el 146 a través de la autorización, a través de la placa, a través de la calcomanía, ¿no? Porque finalmente es el Estado quien otorga esa autorización para internar vehículos solo para región y franja fronteriza. Y bueno, si con todo este contexto nos introducimos o nos inducimos al tema de los procedimientos administrativos y en particular al tema del PAMA, al que conocemos como PAMA, podemos distinguir en la propia redacción del 151 que desde mi perspectiva existe un embargo precautorio directo y un embargo indirecto. Muy personalmente así lo identifico y para mí es fácil así entenderlo, ¿no? Se los comparto. El embargo directo obviamente va sobre las mercancías que actualizan algún supuesto de infracción o algún supuesto de los contenidos en el 151. El embargo indirecto es aquel que se hace, ¿no? Como garantía para que, no obstante que existe ya un embargo precautorio, existe además un embargo en garantía precisamente para en determinado momento la autoridad lo que busca es precisamente que se le pague la omisión de contribuciones, el incumplimiento de permisos, no solo con la mercancía como tal, sino que además lo extiende y hace el alcance para los medios de transporte.
Y en ese sentido, el 151 establece la posibilidad, y aquí mi recomendación, por muchos años, por mucho tiempo, hicimos o elaboramos actas de PAMAS a cualquier hora, en la madrugada, muy temprano, a la media tarde, etcétera, etcétera. Y lo que quiero compartirles para las personas que se dedican al tema del autotransporte y que se coloquen en estos supuestos es que en el mismo momento, en el mismo acto, en la misma diligencia de la autoridad que se está llevando a cabo, donde está iniciando el procedimiento ya con el embargo precautorio de las mercancías, el interesado, en este caso, ¿no? Habrá que identificar si es el dependiente o el representante de la agencia aduanal o el propio operador o el propio chofer, habrá que recomendarles, habrá que insistir con ellos de que en ese momento, en esa diligencia, sí se cuenta en ese momento con la carta aporte, si se puede acreditar la legal estancia de los medios de transporte y que se coloque la mercancía en el lugar dentro del recinto fiscal o fiscalizado que señale la propia autoridad, cumpliendo con estos tres supuestos, en esa misma diligencia, el embargo en garantía del medio de transporte puede no presentarse. Pero es en el momento de la diligencia. Desafortunadamente, los tiempos hoy nos llevan a que el operador o el dependiente de la agencia aduanal es llamado pues ya cuando existe impresa toda la diligencia y ni siquiera se le pregunta dentro del desarrollo de la diligencia. Nuestra recomendación en ese sentido para todos los que tengan temas relacionados con esta particularidad es que se le recomiende a la agente aduanal, a sus dependientes o a los operadores que en la misma diligencia, siempre y cuando se cuente con la carta aporte, siempre y cuando se acredite la legal estancia de los medios de transporte y obviamente se coloque la mercancía que va a ser objeto de embargo en el lugar que establezca o que designe la propia autoridad. En ese sentido, existe esa salvedad. Sin embargo, existe por ahí también otra regla. Si bien es cierto, esto que les comento, les platico, puede realizarse o materializarse en la diligencia del acta de embargo, cuando la autoridad está ahí estableciendo los requisitos o cumpliendo con los requisitos del 150 de la propia ley aduanera, es en esa diligencia donde podrá, con esa salvedad, exentarse o impedirse de algún modo el embargo en garantía de nuestro medio de transporte. Sin embargo, existe también por ahí una excepción, bueno, otra modalidad que este objetivo de rescatar o de sacar del embargo en garantía al medio de transporte se puede hacer a posteriori una vez iniciado el procedimiento administrativo en materia aduanera. Y bueno, en términos generales, todos conocemos que un procedimiento administrativo en materia aduanera tiene como particularidad económica importante, pues el embargo precautorio de la mercancía, ¿no? Por ahí, digo, yo lo sé que para efectos de que te cancelen un padrón de importadores en 2 minutos, menos, en 3 segundos, le dan un clic y ya estás fuera, ¿no? Para efectos de un PAMA también es a veces muy rápido encontrar o exhibir la irregularidad por parte de la autoridad, pero cómo nos cuesta trabajo, obviamente, acreditar que en su momento, si bien es cierto, no se cumplió, pero hay veces que el permiso, que el documento que no se adjuntó, se tiene en su poder, se tiene en la oficina, por olvido se quedó por allá y se exhibe a la autoridad, pero la autoridad ya habrá que obviamente convencerla, si se me permite la expresión, pero ya entrados, ya iniciados en un procedimiento administrativo y un procedimiento pues, como tal, pues señala de manera muy clara cuáles serán las etapas, ¿no? Las partes, las fases de este procedimiento. Y a veces, aunque quisiéramos destrabar de inmediato el PAMA, pues esto no se logra con mucha facilidad, ¿no? Obviamente el tema de las consecuencias, la consecuencia más importante del PAMA para efectos de los importadores exportadores es el embargo, no es el secuestro de las mercancías, la inmovilización, porque finalmente la autoridad, desde la perspectiva de ellos, obviamente cuidan, ¿no?, el cumplimiento de las disposiciones en cualquier materia, ¿no? Puede ser en salud pública, en seguridad nacional, que finalmente la autoridad aduanera es de las funciones importantes que tiene, si no es que la primordial.
Y obviamente lo que busca la autoridad no es quedarse ni llenar sus almacenes de mercancía, sino lo que busca es el cumplimiento y el cumplimiento de la principal obligación, que es el pago. En ese sentido, dice, pues, tomo la mercancía, tomo el medio de transporte, ¿para qué? Pues para garantizar precisamente que en lo posterior hagas el pago, ¿no? Y aquí, precisamente, en esta lámina, comparto con ustedes la otra modalidad de salvar, de quitar, de rescatar el medio de transporte una vez ya que se ha iniciado el procedimiento administrativo en materia aduanera. Esta regla, la 3715, perdón, pero creo que es la 3714, si no me recuerdo, se me fue mal aquí el número, pero esta regla permite precisamente la sustitución de la garantía que se haya definido para cuando se inició el embargo y se inició el procedimiento administrativo. Y en ese sentido, esta regla establece la viabilidad de una sustitución en el embargo. Sin embargo, valga la redundancia para el tema del autotransporte, inclusive ustedes saben que la sustitución de los embargos puede hacerse a través de las distintas garantías que establece nuestra legislación fiscal. En el 141 están por ahí descritas. Sin embargo, para efectos del medio de transporte, existe un beneficio aquí contenido en esta regla que inclusive permite llevarse al particular o al interesado, llevarse su medio de transporte sin necesidad de otorgar una contragarantía que siga cumpliendo los fines de garantizar el posible pago, el pago del posible crédito fiscal. Y en ese sentido, esta regla nos permite hacer eso. Sin embargo, establece como requisitos prácticamente los mismos que que establece el 151, en el sentido de que habrá que presentar una carta aporte que acredite la legal estancia y que cumpla con estas disposiciones y que la mercancía se deposite en un lugar designado por la propia autoridad y obviamente se acredite también la legal estancia de los medios de transporte. El embargo precautorio obviamente pues implica el que la mercancía se encuentre o se deje bajo la responsabilidad de la autoridad aduanera. Entiendo que en esta relación tributaria que tenemos entre el contribuyente y el Estado, lo que se vigila, lo que se debe cuidar es precisamente que nosotros como contribuyentes cumplamos con nuestra obligación de ciudadanos y pagar las contribuciones. Y por parte de la autoridad, pues es obviamente vigilar que nosotros cumplamos correctamente con esas obligaciones, entre ellas las del pago, y que cuando no es así, pues nos encontramos con estas situaciones que económicamente en cualquier modelo de negocio nos pueden afectar y nos afectan muchísimo. Sin embargo, la idea es que precisamente cumplamos con nuestras obligaciones tributarias. ¿Qué pasa con el transporte? Finalmente, lo decíamos hace un rato, no solo las mercancías se encuentran afectadas, no solo las mercancías se encuentran preferentemente hacia la mirada de la autoridad cuando no se cumple una obligación tributaria aduanera, sino que también los medios de transporte, pues, ya lo vimos, pueden también quedar en garantía del posible crédito que se pueda determinar a posteriori. Y aquí, repasando un poquito nada más los procedimientos administrativos, los principales que prevé nuestra ley aduanera, el 150 establece los requisitos que deberá cumplir, las formalidades que deberá cumplir la autoridad aduanera para levantar esa diligencia a la que conocemos todos como PAMA, ¿no? Perdón, y en ese sentido, correlacionado también con el 151, mi comentario va en esta dirección. Es importante poder distinguir y quienes de las personas que hoy nos puedan escuchar, que tengan el rol de autoridad, que puedan tener cuidado con lo siguiente. El tema del PAMA, pues obviamente puede iniciarse, la ley así lo establece, a través de 3 figuras o de 3 medios, que son el reconocimiento aduanero, la verificación de mercancías en transporte, y hoy la ley, después de su reforma, nos deja un concepto muy amplio que es las facultades de comprobación.
Y a lo que yo les invito a que tengamos especial cuidado es para este último concepto. Es decir, nos queda claro cuándo es reconocimiento aduanero. Obviamente el mecanismo de selección automatizada lo arrojará, ¿no? Es decir, nos dará ese resultado. La verificación de mercancías de transporte también la conocemos, que habrá que tener ahí sus cuidados porque a veces la autoridad la ejerce dentro del recinto fiscal. Yo no digo que no pueda ejercerla, sino que habrá que tener los cuidados necesarios ahí para que como autoridad tu diligencia no se esté viciando desde origen. Y el otro tercer concepto que es el de facultades de comprobación. Y ahí nos deja un abanico muy grande. Y yo no estoy diciendo que la autoridad no tenga la competencia. La autoridad obviamente tiene y encuentra su competencia tanto en la propia ley aduanera, en el Código Fiscal, como en el cuerpo normativo reglamentario, en el caso Parece que otra vez tuvo problemas con el internet, ¿verdad, doctor? Sí, se volvió a pasmar. Es que el internet, me imagino que en la Ciudad de México el internet está muy complicado, pero bueno, finalmente me parece valioso el análisis que hace en cuanto a este procedimiento administrativo en materia aduanera y bueno, cómo lo está abordando desde la perspectiva de estas órdenes de verificación de mercancía en transporte, ¿no? Y entiendo que parte de lo que estaba explicando dentro de la presentación que estaba haciendo, que incluso ya veo que se desconectó, pues era la teoría del despacho aduanero, ¿no? Dentro de la propia teoría del despacho aduanero, pues en qué momentos se ejercían facultades de comprobación. Ya regresaste, volviste otra vez a tener problemas con tu internet, pero ya estás aquí, tienes cerrado el micrófono. Ahora sí que te ha tocado la más difícil. No nos había pasado con ningún conferencista, ahora sí que tuvieran tantas, pero me imagino que es que estás en Reforma. Sí, correcto. Sí. Bueno, pero ya sí, estamos viendo la lámina. Ok, perfecto. Entonces, quiero irme rápidamente solo para resaltar de manera muy particular, una visión muy particular, que en este sentido, para efectos de los alcances que pueda tener 150 y 151, el tema en particular que quiero comentarles y compartir con ustedes es el relacionado que si eres autoridad, debes cuidar que si vas a iniciar facultades de comprobación, previamente las notifiques y cumplan las formalidades constitucionales, porque de otro modo te tornaría todas las diligencias bajo la teoría del árbol envenenado como nulas y en consecuencia afectarías todo el procedimiento administrativo. Y si estás en los zapatos del empresario, del dueño del autotransporte, pues obviamente cuidar que efectivamente te notifiquen correctamente la orden de verificación de mercancías de transporte o te informen, ¿no?, a través de la participación y tú expreses tu consentimiento para iniciar el procedimiento administrativo, ¿no? Aquí hay otros supuestos que no me quiero tampoco entretener mucho, solo me voy directamente a aquel procedimiento de la retención de medios de transporte contenido en el artículo 158. El 158 establece un procedimiento administrativo en particular, desde mi perspectiva, en el sentido de que la autoridad aduanera procederá a la retención, no embargo. Retención, recordemos que en nuestra legislación existen figuras como el embargo, existe la retención, existe la suspensión de libre circulación, ¿no? Entonces, si bien es cierto, puede materializarse e identificarse como que la consecuencia es similar o es la misma, lo cierto es de que desde la perspectiva normativa o jurídica son distintas los conceptos, ¿no? Y en ese sentido el 158 establece la hipótesis de que la autoridad podrá retener el medio de transporte cuando con ellos se ocasionen daños a las instalaciones con las que se da el servicio de la operación aduanera. Solo en esos casos es un procedimiento distinto con sus particularidades y que la propia ley señala en el 158 los requisitos o las formalidades que deben cumplir las autoridades y que como operadores, como empresarios del medio de transporte, debemos también estar muy alertas porque no son los mismos.
En términos generales, aquí está un listado, un cóctel de los requisitos respecto a las formalidades que debe cumplir la autoridad para iniciar el procedimiento administrativo junto con el embargo precautorio. Y en ese sentido, es importante que podamos rescatar algunos criterios judiciales que precisamente establecen que para que se pueda entender o aceptar como una debida identificación, obviamente deben cumplir. No, pues otra vez tuvo problemas, doctor Carvajal. Pues me parece que el Internet no lo ha dejado seguir avanzando. Ahora sí que en lo que se congeló, dice Juan Preciado, efectivamente. Me parece relevante la forma en la que lo está abordando el tema, ¿no? En cuanto a, incluso cuando te aplican orden de verificación de mercancía en transporte, dentro de las facultades y las formalidades que se tienen que cumplir, pues está el que se hubiera circunstanciado en primer término que efectivamente te requirieron que acreditaras la legal estancia o tenencia de las mercancías que estás transportando. Y recordemos que estas órdenes de verificación de mercancía en transporte, en su caso, pues pueden aplicar tanto al propietario, al poseedor, destinatario, consignatario, cualquiera de las figuras, remitente, bueno, cualquiera de las figuras que reconoce la propia ley aduanera como sujetos del despacho aduanero o las personas que pueden manipular las mercancías de comercio exterior. Entonces, también, bueno, aprovechar para invitarlos a todos a que analicen la manera en la que van a estar transmitiendo la carta de porte, el que cumplan con ese requisito, el que identifiquen que efectivamente el transportista cuente con tal documento. ¿Ya regresaste otra vez, Perdón, Octavio, perdón, señores, No te preocupes. Perdón, estoy bien apenado con esto. No te apenes. No, nada más te están viendo en 257 cámaras de todo el país, pero no te... Bueno, es carrilla, ¿no, doctor Carvajal? Hay que darle carrilla ya. No lo presiones más, hombre. No, tranquilo, no pasa nada. Platicábamos un poquito en cuanto a estos procedimientos de enero, en cuanto a... Sí. Que estabas hablando de la parte del transporte y llamaba la atención el que... Bueno, si quieres continuar, vemos que ya casi va a ser la última. Sí. Adelante. Sí, me permite, exactamente, ya son las últimas. Digo, y además me gusta hacer ese ejercicio porque, insisto, cada vez que leo la norma, obviamente, pues, ya sea en materia aduanera o en otros temas, la verdad es que la perspectiva con la que me quedo, la interpretación con la que me quedo es totalmente diferente. Siempre es una percepción diferente, ¿no? Y bueno, aquí solamente recapitular el tema de la constancia de la identificación del funcionario es importante. No solo la identificación, sino la competencia también, ¿no? Es algo que los tribunales administrativos, los federales, pues bueno, tienen por ahí ya como una carga, como una obligación, el revisar que el acto efectivamente haya sido emitido por una autoridad competente y se haya cumplido las formalidades de la identificación para esto, ¿no? Están los otros temas. Finalmente, el tema o el plazo para resolverse el acta de PAMA, el procedimiento de PAMA, ustedes saben que es el de 4 meses. Yo por aquí los invitaría, obviamente dependiendo del supuesto que se está actualizando el 151, porque, por ejemplo, me viene ahorita a la mente aquellos embargos que se inician por orden de embargo emitida por un área central. Habrá que tener cuidado para quienes desarrollen la función de autoridad, porque recordarán que en la práctica esto se traduce a que hay que esperar 5 días en lo que la orden de embargo nos llega del área central, y la ley establece que la autoridad aduanera debe por cada uno de esos días levantar a manera de visita domiciliaria las actas, ¿no?, parciales por cada uno de esos días. El comentario que quiero yo aquí resaltar es de que es muy común que la autoridad aduanera inicie un procedimiento de estos en un día jueves y olvide computar los días sábados y domingos, que desde mi perspectiva deberán también integrarse en esos 5 días y un domingo también deberá contar con su acta parcial para ese día. Porque si bien es cierto, para efectos de la legislación del Código Fiscal no son hábiles,
no olvidemos que estamos en ejercicio de facultades de comprobación y ahí como autoridad estamos obligados a que en un día domingo también el contribuyente o el ciudadano cuente con el acta parcial para ese día. O de otro modo se entendería que los domingos pues, mi mercancía ya no está embargada o no está sujeta al reconocimiento y me la puedo llevar y la traigo el lunes otra vez. Entonces, esta sería mi recomendación. En términos generales, bien, doctor, no me había dado cuenta que está el doctor Máximo Carvajal, señor, ya me puso más nervioso. Yo no sé qué barbaridad está escuchando de mí, pero le pido disculpas anticipadas. Bueno, dice así, hagamos un trueque, otorgan el presente reconocimiento al maestro Yadeneiro Hernández Austria por hacer un trueque en la plática virtual con el tema los procedimientos administrativos aduaneros y el autotransporte de carga el día 6 de julio del 2021. Firma Daniela Martínez, quien te manda un saludo, y tu servidor Octavio de la Torre. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque.